Ya, la clase anterior revisamos dos de las escuelas de la administración. Vimos la escuela de administración científica y revisamos lo que hacía su principal expositor, que fue Frederick Taylor. Vimos que la administración científica se daba en Estados Unidos y que apuntaba al hombre como un hombre económico, hombre como persona de carácter económico, que solo busca la satisfacción de sus necesidades. Y por lo tanto lo que propone la administración científica es incentivar cosas para que las personas eh, satisfagan esas necesidades y generar algunos incentivos para que las personas produzcan más. Este mayor nivel de producción fue favorable para los empresarios y fue, desde el punto de vista de los empresarios, favorable para los trabajadores que ganaron más, pero esto es un tema que incluso llegó al Senado en Estados Unidos, a la Cámara en Estados Unidos, con muchas discusiones respecto de por qué las personas, la distribución de esa riqueza no era equitativa entre los trabajadores y los grandes empresarios. Recordemos que en esa época quienes tenían más recursos, o sea, quienes disponían del capital, a diferencia de épocas anteriores, que quienes tenían mayor cantidad de tierras era una señal de éxito, digamos, empresarial. En esta época era quienes disponían del capital y por lo tanto podían montar grandes empresas. Con esta instalación de grandes empresas, entonces se vio favorecido el concepto de la administración científica a través de estudios de tiempo y movimiento y de identificar a las personas que trabajan mejor. Entonces, eso fue una característica de la administración científica. En paralelo con lo que ocurría en Estados Unidos, eh, eh, espérenme un poquitito, que me están escribiendo algo urgente. Estoy en clases. Ya. En paralelo con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, hubo todo un movimiento en Europa, específicamente en Francia, en que Henry Fayol identificó que no solo detrás de la máquina había, o sea, que la persona no era parte de la máquina propiamente tal, sino que habían otras características que nos movilizan a los seres humanos y que por lo tanto complejizan el trabajo de la organización y que no se puede simplificar solo a la satisfacción de una necesidad, sino que debía esta persona tener otros liderazgos en el interior de la organización. No basta con enseñarle a trabajar bien, sino que además hay otras funciones que las desarrolló a través de 14 principios y que señalan que son favorables para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones. Y dentro de esos principios está unidad de mando, unidad de dirección, vimos diferentes, equidad, subordinación del interés particular al interés general. Revisamos los 14 principios que son los que detalló Henry Fayol. Luego de la escuela clásica, eso dio, el análisis de la escuela clásica que ocurrió en Francia dio lugar a otra escuela que ahondó aún más en estas características de ese ser humano y dio lugar a la escuela del hombre social, de la escuela de las relaciones humanas. Entonces, mientras Taylor hablaba de un hombre económico, la escuela de las relaciones humanas habló del hombre social. ¿Y por qué? Porque a través de esta escuela se empezaron a trabajar los primeros indicadores respecto de que nosotros tenemos ciertas características los seres humanos que favorecen o no la organización de acuerdo a nuestras propias características sociales y psicológicas. Entonces, esas características van a conducir que nosotros podamos hacer las cosas de determinada forma y que nos resulta más fácil y más motivante trabajar en ciertos contextos de cierta manera y no de otra. ¿Cómo surgió esto?
Esto surgió a través de un experimento que se hizo, eso se llama efecto, le denominaron efecto Hawthorne. Se escribe Hawthorne, pero se lee Hawthorne. ¿Y qué fue este experimento? En realidad, en una planta textil, lo que hicieron es que, o sea, en una fábrica, lo que hicieron fue identificar y tomar a un grupo de trabajadores, porque empezaron, el propósito de la investigación era identificar qué efecto tenía la iluminación sobre la productividad de los trabajadores. Entonces tomaron un grupo de trabajadores y les dijeron, miren, nosotros tomaron una parte de ellos, ¿cierto? Los reunieron y les dijeron, miren, nosotros queremos hacer una investigación, entonces no se preocupen ustedes, nosotros vamos a estar atentos a algunos datos, vamos a estar haciéndoles algunas preguntas al final del experimento, pero vamos a estar observándolos y vamos a hacer una investigación. Y los llevaron a trabajar. Entonces, la idea era revisar que mientras más luz, las personas iban a estar en un entorno más grato y que por eso iban a producir más. Ese experimento fue desarrollado por Elton Mayo, entonces tomaron ese grupo de trabajadores, a una parte de los trabajadores les mantuvieron el mismo nivel de luz y a este grupo le aumentaron la intensidad. ¿Y qué ocurrió? Aumentó la producción. Luego volvieron a aumentar la intensidad de la luz. Yo estoy simplificando mucho el experimento para que se entienda. Volvieron a aumentar la intensidad de la luz y la productividad otra vez aumentó. Entonces, cada vez que aumentaban la intensidad de la luz, la productividad aumentaba. Entonces, el resumen del proyecto fue que efectivamente la intensidad de la luz tenía un efecto directo sobre la motivación, sobre el trabajo y que la productividad aumenta en la medida que aumenta la intensidad de la luz. El Tomayo terminó su proyecto, listo, se retiró, ok, se acabó el proyecto. Sin embargo, como se había acabado, volvieron a bajar la luz a la luz normal, la que estaban en el resto de la fábrica. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la productividad otra vez aumentó. Entonces, bueno, llamaron a Elton Mayo de nuevo para que revise qué era lo que pasaba, porque cómo era posible que al ir aumentando, aumente la producción y ahora que había bajado, en realidad la producción siguió aumentando. O sea, eso iba en contra del propósito de lo que él había dicho en el experimento. Se suponía que si era directamente, al bajar la intensidad de la luz, debía disminuir la productividad. ¿Y qué había ocurrido? En realidad Elton Mayo empezó a hacer entrevistas, a revisar, y lo que había ocurrido es que las personas, y ahí se descubrió, y fue en realidad en profundidad la Escuela de las Relaciones Humanas, ese grupo de personas primero se sintieron especiales, fueron observadas, sabían que estaban siendo observadas. Pero además entre ellas generaron lazos informales de trabajo. Entonces, ellos mismos, entre ellos se motivaban, se ayudaban, trataban de hacer el trabajo mejor. Y eso fue el inicio y se dieron cuenta que en realidad los seres humanos, y por eso el foco es las personas como seres sociales, nosotros nos desarrollamos y nos relacionamos con otros de mejor o no tan mejor manera. Y eso ¿y por qué es? Porque nosotros informalmente desarrollamos algunas relaciones. Siempre es más fácil trabajar con nuestros amigos, con las personas que conocemos, que ya les conocemos sus fortalezas y debilidades. Eso es una señal de que nosotros somos eminentemente seres sociales. Eso es lo que se hizo en Hawthorne. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Primero que se identificó que el nivel de la producción depende de la integración social. O sea, si las personas están afiatadas entre sí, si conocen sus fortalezas y debilidades, entonces es altamente probable que esas personas también trabajen mejor, que se complementen y desarrollen un mejor trabajo. Que el comportamiento de los individuos, de las personas, se apoya en el grupo social. Y en realidad todos buscan ser incorporados dentro de este grupo social.
En general, nosotros buscamos la aceptación de otros. Que estos grupos informales definen sus propias reglas, tienen ciertos comportamientos, aunque no los declaren, en realidad buscan relacionarse y tienen ciertas formas de trabajo que se van transformando en aspectos culturales de cada grupo y que los hace diferentes de otros. Y estos grupos pueden ser deportivos, pueden ser actividades culturales, pueden ser de conversación, de entretención, de preferencias por algo. En realidad es de cualquier tipo, eh, que en realidad son las actividades que son monótonas, repetitivas, que son aburridas, en realidad no favorecen la actitud del trabajador, no importa que tanto uno le esté tomando el tiempo al lado. Si siempre estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, en realidad se torna muy aburrido y buscamos hacer cosas diferentes. Porque eso finalmente afecta nuestra eficiencia. Al principio somos eficientes y lo hacemos más rápido, pero después vamos desmotivándonos y ya no tenemos el mismo entusiasmo por hacer las cosas. Entonces, no solo tendremos el estímulo económico salarial que proponía Taylor, y no solamente vamos a tener la supervisión o la jerarquía como un aspecto importante, como lo que señalaba Fayol, sino que además hay otros elementos que son otras recompensas que son sociales, la aprobación de nuestro entorno, pero también simbólicas, no materiales, ser el mejor, participar en un equipo, relacionarnos con otros, disfrutar el trabajo. Hay otros elementos que también forman parte del trabajo y que para nosotros sí son importantes. Y si ustedes piensan en ejemplos, claro, no es lo mismo si yo les designo los grupos de trabajo a que si ustedes mismos designan sus propios grupos de trabajo. Es probable que alguna persona diga, no, yo prefiero que la profesora los dé, sí, es posible, pero en general la mayoría preferimos elegir a las personas que conocemos, con quienes ya hemos trabajado antes, quienes sabemos cómo es nuestro comportamiento y tenemos un nivel de aceptación. Entonces, ese es la experiencia de Hawthorne y que dio origen a lo que mencionábamos, la Escuela de las Relaciones Humanas. Esto pasó como a mitad del siglo pasado. Ahora, después de esto ha surgido y es en realidad en la actualidad una escuela muy potente, la Escuela de la Calidad. Y en la Escuela de la Calidad no podemos dejar de mencionar que el concepto en realidad de calidad total surge en Japón y se denomina, y a lo mejor no sé si algunos la han escuchado, Kaizen. Kaizen es el inicio de la Escuela de la Calidad y en realidad es un origen de origen japonés en que busca un modelo de obtener los mejores resultados. ¿Y qué es lo que hace la calidad? Lo que promueven es buscar la satisfacción del cliente. Y fíjense que aquí no se trata de tener el mejor producto más elegante y más sofisticado, sino tener el producto adecuado a lo que el cliente solicita. Entonces ahora estamos pensando, ya nos salimos del interior de la organización y estamos pensando en adaptar internamente la organización acorde con los requerimientos que recibimos desde el exterior, identificando las características de nuestro cliente y qué es lo que ese cliente requiere. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Primero, promover una cultura. Y la cultura no es más que la señal en el grupo de trabajo, en el equipo, de lo que es y lo que hace la organización. La cultura no es algo impuesto. O sea, las culturas están dadas principalmente por valores y esos valores no es que por el hecho de que estén instruidos las personas los van a hacer carne, sino que en realidad se dan a través de muchos modelos, muchas repeticiones y eso va permeando al equipo y finalmente todos trabajan de manera similar. Lo segundo es una actitud.
O sea, no basta que toda la organización lo haga, sino que cada uno de los componentes deben tener la misma actitud hacia lograr la calidad que el cliente requiere. Eso debe ser un consenso. Yo debo estar de acuerdo, porque la cultura de la calidad no es solo de la empresa, sino que debe haber un acuerdo entre lo que la empresa señala y las personas que colaboran en esa organización. Cuando esto se enlaza, en realidad el resultado que se obtiene es un producto acorde con la calidad solicitada. Esa es la escuela de la calidad. Y dentro de los modelos que se utilizan, el más conocido es el de calidad de Deming. Hay varios, de Juran, hay varias formas de identificar o de trabajar el concepto de calidad al interior de las organizaciones. Pero el más utilizado por las organizaciones es el de Deming. Y Deming eh, propone un círculo de calidad. Dice que la calidad en realidad no es un proceso único, no es que uno en una fecha determinada haga una pausa y revisamos la calidad y después ya nos olvidamos hasta un periodo determinado, sino que la calidad es un proceso continuo que nos va movilizando en forma permanente en cada una de las etapas que estemos. Siempre las etapas son el resultado de una etapa anterior y eso concluye en una etapa siguiente. Y se va repitiendo este círculo de la calidad. Entonces, primero pensamos en planificar las actividades. O sea, cada actividad debe ser planificada. Y esta planificación incluye determinar los objetivos, qué es lo que vamos a hacer, cuándo, cómo sabremos que lo obtuvimos, generar indicadores para saber cómo sabremos que obtuvimos ese resultado y tener claridad en eso. O sea, darnos el tiempo de hacer una planificación. Luego, hacer lo que planificamos. Y significa tomar estos elementos que teníamos en un listado y ejecutarlos. Los hacemos. Llevamos a cabo estos proyectos. Luego, verificamos. Entonces, hacemos una comparación entre lo que habíamos planificado y lo que hicimos. Y revisamos qué ocurrió. Buscamos si nos habíamos propuesto, si cumplimos lo que nos habíamos propuesto, cuál fue el nivel de cumplimiento, cuál funcionó mejor, cuál no funcionó tan bien, qué debemos mejorar, qué requisitos debemos cumplir, qué cosas tenemos que modificar. Y ahí en esa verificación surgen algunas cosas que es necesario modificar, que es necesario actualizar. Y cuando los actualizamos, entonces identificamos qué es lo que tenemos que mejorar en el proceso. Veamos, por ejemplo, y a través de esa mejora actuamos y cambiamos lo que haya que hacer y complementar, y después volvemos a planificar para luego volver a hacer, volver a verificar, volver a actuar, y así se repite y se repite este círculo. Veamos entonces un ejemplo. Veamos un semestre de clases. Planeamos, no, este semestre en realidad yo lo que quiero en la universidad es irme. La universidad tiene convenios con distintas partes del mundo, ustedes ya saben, y en realidad supongamos que alguien quiere irse a estudiar a España o a Brasil, que son dos de los lugares donde mayormente van nuestros estudiantes en la facultad. Entonces, supongamos que ustedes tienen dentro de sus propósitos irse a estudiar por un semestre o por un año a una de las universidades con las cuales la UFRO tiene convenio. Y eso es lo que planifican. Entonces dicen, ¿qué tengo que hacer para esto? Para poder tener una beca, irme becado, que es la idea, tengo que cumplir ciertos requisitos, tener un cierto promedio general acumulado, porque en realidad si mi PGA es de una nota 4, en realidad la posibilidad que me gane una beca es muy baja, pero si mi promedio general acumulado es superior a un 6, entonces eso mejora notablemente mis posibilidades.
Entonces yo planifico, me quiero ir a estudiar allá, qué es lo que necesito, qué documentos se requieren, y empiezo a ver todos los cumplimientos. Y bueno, si lo que quiero es tener un promedio general acumulado, pensando en que me voy a ir al tercer año, de un 6, entonces debo sacarme por lo menos un 6 en la mayoría de las asignaturas. Tomo la malla y veo cuáles son las asignaturas más complejas y cuáles son las asignaturas en las que yo tengo mayor habilidad y por lo tanto puedo obtener mejores notas. Identifico y digo, estas asignaturas que son las que yo manejo mejor porque, no sé, me gustan, me motivan más, o son más entretenidas porque me gusta estudiar, o porque estudié en un liceo técnico, entonces las conozco con mayor fortaleza, o porque lo vi en la asignatura de economía, o porque lo vi en el liceo, si no fueron TP, científico humanista. Entonces, definen y planifican. Luego viene el semestre. Entonces, empiezan a estudiar. Y todo el semestre estudiando, 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 y llega fin de año, luego viene el segundo semestre y empiezan a verificar cómo me fue en la primera prueba, cómo voy avanzando, la profesora entregó las notas del primer control, me sacó un 7. Entonces, bien, significa que voy bien encaminado, tengo que seguir así, revisar cuáles son el próximo control y empezar a estudiar. Por otro lado, la profesora me entregó la nota y es un 3. Entonces, si hoy cerrara el semestre y esa fuera la única nota, reprobaría la asignatura. Entonces, sé que me puedo esforzar, veo qué me equivoqué, qué puedo mejorar, tomo decisiones, a lo mejor ahora no voy a estudiar en la noche, voy a estudiar en otro horario, marcaré los apuntes, tomaré decisiones acorde con el resultado de lo que ocurrió. Esa es la verificación. Entonces, a través de eso, tomo las acciones y digo, bueno, como me saqué un 3, ahora voy a cambiar de horario. Ya, o sea, yo esperaba sacarme un 6, me saqué un 3, entonces voy a empezar a estudiar, no desde el miércoles, voy a empezar a estudiar desde el mismo día lunes en la tarde. Y voy a leer el apunte completo porque son solo 6 páginas y mañana las voy a leer de nuevo y las voy a destacar. Y actúo. Entonces, en base a eso, me replanteo mi planificación respecto a las asignaturas. Ya, entonces ahora quiero sacar el promedio. Si en el segundo, si tuve un 3 en el primero y en el segundo me saco un 7, entonces ya llevaré un promedio 5 y eso me gusta más. Entonces empiezo a cambiar mi planificación acorde con lo que he hecho. Si ustedes se fijan, en las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros fabricamos zapatos, como vimos en la clase anterior y nos explicaban muy bien cuáles eran las etapas, y si hay un modelo que no funcionó bien, no se vendió o en realidad se abre, entonces tomamos una decisión y vemos que ese modelo con ese tipo de cuero y ese tipo de suela no basta pegarlo, sino que en realidad necesita estar cosido previamente y entonces decidimos ya, vamos a cambiar el diseño y vamos a ponerle una costura y esa costura entra la nueva planificación con el nuevo modelo. Y así seguimos en forma permanente y continua dentro de la organización. Ese es el círculo de la calidad de Deming. Y hay una cosa que es bien entretenida también de calidad, vamos a pasarlo rápidamente, o sea, vamos a verlo a través de un ejemplo, porque hay otro, dentro del concepto de calidad también implica, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el de las 5S. Son S porque está hecho en japonés. Yo no sé hablar japonés, así que lo anoté ahí: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Chitsuke. Ya, eso significa clasificación y descarte, organización, limpieza, higiene, disciplina y compromiso. Entonces, lo vamos a aprender a través de un juego. Y para esto les voy a pedir que pongan atención en lo que les voy a mostrar ahora y lo vamos a hacer en un juego porque el tiempo nos va a alcanzar justo para revisarlo. Y les voy a mostrar, aquí está, les voy a mostrar un pequeño videíto
Y no sé si ustedes lo van a escuchar, pero yo les voy a ir describiendo y voy a ir poniéndole pausa al video y les voy a ir contando porque me parece que el sonido no se escucha bien. Entonces, yo les voy a mostrar una serie de números en la pantalla y les voy a dar 25 segundos con esos números que van a aparecer en la pantalla y la idea es que ustedes vayan identificando los números desde el 1 hasta el 49. Entonces encuentran el 1, luego el 2, luego el 3 y van avanzando en orden en la medida que vayan apareciendo los números. No sé si escuchan. Yo les voy a poner... Se escucha abajo. Sí, yo les voy a ir describiendo para que puedan escuchar. Entonces, la idea es que vayan avanzando así, por los números, el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y esto es para poder, a través de un ejemplo, aprender el modelo de las 5S. Entonces, ahora, empiecen a buscar los números del 1. Fíjense que el 1 está con rojito. Luego busquen el 2, luego el 3, luego el 4. Y me dicen hasta qué, me tienen que decir hasta qué número llegaron buscándolos. Cada uno tiene que ir buscando los números. ¿A qué número llegaron? ¿A qué número llegaron? A ver, escríbanmelo en el chat. O lo dicen con el micrófono. Hasta el 5, hasta el 9, mira. Hasta el 1, Renato, sí. No es fácil, ¿cierto? ¿No encontraste el 2, Ivánica? Luis, ninguno. Hasta el 4. Como ninguno, el 1 estaba con rojo, así que era imposible no encontrar el 1. El 2, bien, el 4, Martina, ya. No era fácil, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer de nuevo el modelo, pero en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño cambio, porque dentro de todos los números que había ahí, yo les pedí que revisen hasta el 49, pero habían más de números que el del 49. Habían algunos que sobraban, habían extras. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez voy a eliminar los números que sobran y vamos a tener los mismos 25 segundos. Entonces, van a tener los mismos números, sacamos los que sobran y ahí tienen los números. A ver si ahora avanzan un poco más. A ver si ahí llegan un poco más arriba en los números. Van a tener los mismos 25. Ahí está el 1 con rojito, así que el 1 sí o sí es más fácil de ver. Tal vez quienes tienen en el celular. Ya, ¿cómo les fue ahora? ¿Mejoramos o no? Hasta el 12, bien, 11, 14, oh, felicitaciones. Ah, 40, ¿en serio? El 9, el 8, bien, mejoramos, ¿cierto? ¿Ahora qué? Vimos la misma cantidad, pero sacamos lo que nos sobraba, sin duda, incluso quienes tenían, Renato, yo ya te había creído, que había llegado hasta el 40. Sin duda que eliminando esos extras, tenemos menos contaminación visual y favorece, ¿cierto? Nos resulta más fácil. Veamos ahora y hagamos otro pequeño cambio. Ahora van a volver a ver los números, pero vamos a tener todavía una modificación, porque la idea es poder llegar a ver los 49 números. Entonces vamos a hacer otro cambio. Y ahora les voy a explicar que los números están en cuadrícula. Y empezamos siempre desde la cuadrícula del lado izquierdo inferior y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Fíjense que avanzamos en la cuadrícula y nuevamente volvemos al primer cuadrante y seguimos. Entonces, ¿están listos? Ahí va. Ahora ya saben que los números están en cuadrícula. Veamos hasta qué número llega. Ya saben que obviamente el 1 sigue estando en el primer cuadrante inferior izquierdo. Ya. ¿Cómo les fue ahora? ¿Cómo les fue ahora? ¿Hasta qué número llegaron?
Oh, que avanzaron harto, ¿cierto? Al 30, al 28, al 35, al 25. Súper, felicitaciones. Pero la idea es llegar hasta el 49. Entonces, ahora los tenemos en cuadrículas y podemos visualmente avanzar por las cuadrículas sabiendo cuál es el resultado, pero eh, todavía nos falta, todavía no llegamos al 49. Entonces, si hacemos un siguiente cambio, ahora vamos a ver lo mismo, pero vamos a ordenarlo. A ver ahora, ¿quién puede llegar hasta el número 49? Ya, ¿qué hicimos? ¿Hasta qué número llegaron con el último ejemplo? A ver, con el último modelo. Listo, muy bien, excelente. Todos los 49, ¿cierto? ¿Qué pasó con esto? Lo que hicimos primero fue descartar lo que nos sobraba. Luego, observamos que iban en un cierto orden y pusimos unas separaciones. Luego, visualmente íbamos, pero había un trabajo extra de observarlos así, de esa forma. Entonces, cuando tuvimos los números ordenados, y finalmente lo que hicimos fue ordenarlos. Cuando tuvimos los números ordenados, entonces se facilitaba la búsqueda, porque con los números ordenados podíamos visualmente hacer el seguimiento, y al hacerlo visualmente era muy fácil después saber qué era, dónde estaban los números, cuáles eran, en qué orden, y con un mínimo esfuerzo éramos capaces de continuar y mirar los 49 números. Lo que hicimos con este ejercicio, que espero que les haya resultado entretenido, es que primero descartamos los que sobraban, luego los organizamos, nos vimos cuáles eran los que necesitábamos, limpiamos lo que nos sobraba, visualizamos claramente, y aquí lo que se hace. Cuando esto que es aplicado a algunos números, también es algo que nosotros podemos aplicar en la vida diaria. Pensemos en el closet, en los materiales de estudio. Cuando tenemos un montón de hojas impresas desordenadas sobre el escritorio, no podemos encontrar dónde está el apunte de administración que tenemos que estudiar para el jueves. Pero si nosotros tenemos todo en un archivador y vamos colocando las hojitas y tenemos archivadores por nombre y los imprimimos, o tenemos carpetas identificadas en el computador por nombre, entonces será mucho más fácil lograrlo. Cuando tenemos carpetas organizadas, entonces será muy fácil seguir adelante y poder estudiar con mayor concentración. Mantener esas carpetas, mantener el orden de nuestro escritorio implica no un trabajo de un día, sino que tener la disciplina y el compromiso de seguir adelante y hacerlo siempre de la misma forma. Pensemos ahora en esto mismo, pero en un taller mecánico. ¿Cómo funcionaría si en un taller no sabemos dónde están las máquinas, no sabemos dónde están los equipos, no sabemos dónde están las llaves que necesitamos, las herramientas? En realidad nada funciona. Muchos de los talleres, que de hecho es algo que se aplica aquí en el edificio donde yo vivo, tienen unos paneles y tienen incluso el dibujito de la herramienta. Entonces el martillo tiene el dibujo del martillo y unos ganchitos, y uno cuelga el martillo en ese lugar. Las tijeras, las llaves. Entonces, cuando uno va y observa, sabe inmediatamente qué herramienta falta, porque está el dibujito y no está esa herramienta. Lo mismo pasa aquí en el gimnasio, en que hay pesas de distintos tamaños, o esas pelotas que son pesadas, que tienen hartos kilos, que pesan hartos kilos, entonces se guardan siempre ordenadas, porque de esa forma uno visualiza y sabe inmediatamente si falta alguna pesa o están todas en el gimnasio.
Ese es un modelo de las 5S que nos ayuda a obtener el resultado que buscamos y que es aplicable a las organizaciones, pero también es aplicable a todos nosotros a través del día a día. Entonces, lo que hicimos en la clase fue revisar las distintas escuelas que tratan este tema y ver de qué manera sus avances favorecen el funcionamiento organizacional. Y a través de eso podemos darnos cuenta que el funcionamiento que tienen y qué efecto tiene en la organización. Espérenme que hice clic y se me pasa se me abrió una ventana. Entonces, vimos la escuela de administración científica, la escuela de administración general, la escuela de relaciones humanas y brevemente la escuela de calidad total, porque esas van a ser revisadas después en otras asignaturas, después en el semestre, así que van a poder revisar durante su vida estudiantil. Así que lo que ven estas distintas escuelas es revisar un foco que es distinto, un foco distinto en cada una de las escuelas. Entonces, la escuela científica, la escuela clásica, la escuela de las relaciones humanas y la de la calidad total. No sé si alguien tiene alguna consulta, porque con eso terminamos los contenidos de la materia del día de hoy. ¿Alguna consulta relacionada con la materia? Profe, Dime. o sea, yo más que nada aquí con la materia le iba a preguntar si es que con esto terminamos los contenidos para la prueba. Sí, O el terminamos próximo los lunes contenidos. vamos a ver más. No, el próximo lunes vamos a hacer un Ya, repaso. gracias. Sí. Bueno, con la materia, incluye la materia del control de lectura que van a tener el jueves. No sé si hay... Gracias, profe. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos el próximo día, lunes. Recuerden haber estudiado previamente para que puedan estar. Voy a subir el PDF, Leonardo, voy a subir el PDF a la página. Espérenme, porque... Esperemos un poquitito porque no sé si escuchan el ruido porque se abrió la página de nuevo, la de las 5S. Ahí sí. Ahí sí. Ahí parece que salió el video. Estaba el video de fondo pasando. Entonces, si no hay más consultas, recuerden el control de lectura el día jueves y el día lunes el repaso para la prueba del próximo jueves. Así que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, chao, que esté bien. Chao, profe, que esté bien.